Ya, ok, perfecto. Entonces sí se logra visualizar. Ok, ya me están respondiendo a través de chat. Ok, muy bien. Vamos a tocar en esta primera semana, en el curso de física, eh, el tema pues de cantidades físicas, ¿ya? Y el tema de vectores, ¿no? Específicamente lo que viene a ser adición de vectores. Vamos a trabajar esos dos puntos. Eh, es común escuchar términos como longitud, masa y tiempo, ¿cierto? Bien, eso son ejemplos de lo que viene a ser cantidades físicas. ¿Por qué es importante el tema? Porque es nuestro primer contacto, ¿no? Con lo que viene a ser el curso. Las cantidades físicas son necesarias porque gracias a ellas se puede hacer medición, ¿no? Se puede hacer medición. La longitud se puede medir, la masa se puede medir, el tiempo se puede medir, entonces podemos hacer medición. En la física, la medición es importante. ¿Qué cosa medimos? Ciertas características de los cuerpos y de los fenómenos que los cuerpos experimentan. La física es una ciencia, ¿no? Una ciencia dedicada fundamentalmente al estudio, ¿no? A la comprensión, la descripción de los fenómenos que ocurren en la naturaleza. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo, cómo lo logra? A través de principios físicos que se establecen y que son concordantes con los fenómenos observados, ¿no? Con los fenómenos observados. Un principio físico es básicamente una proposición que nos señala o nos indica una propiedad, pues, ¿no? Una propiedad del fenómeno al cual se está estudiando, al cual se está analizando. Y se expresa con mayor exactitud a través de una ecuación matemática, la cual es llamada, pues, ecuación de la física. Eh, en el curso vamos a ver una serie de ecuaciones que ayudan a describir, a comprender los fenómenos, ¿no? Naturales, los fenómenos físicos naturales. Se dice que la física es la ciencia de la medida, ¿no? Todo mide, ¿no? Todo mide. La medición fundamentalmente es una técnica, ¿no? Es una técnica la medición. En este caso, para poder lograr medir, necesitamos, ¿no? De una unidad. Necesitamos de una unidad de medida, ¿no? Para poder hacer la medición. Eh, ¿Qué medimos? Bueno, medimos propiedades físicas que están relacionadas a los cuerpos o al fenómeno que experimentan. Eso es lo que nosotros medimos. Por ejemplo, una propiedad física relacionada a los cuerpos es, por ejemplo, el tamaño, ¿no? El tamaño. El tamaño es una propiedad física. Hay cuerpos
de menor tamaño como hay cuerpos de mayor tamaño. Esta propiedad física del tamaño se puede medir, entonces vamos a decir que sí. Necesitamos una cantidad física para poder medir el tamaño. ¿Y qué es esa cantidad física? La longitud. La longitud nos va a ayudar a nosotros a diferenciar el tamaño de los objetos, el tamaño de los cuerpos. Obviamente, si un cuerpo es de mayor tamaño, pues mostrará o arrojará mayor longitud. Y si es menor tamaño, ¿no? Entonces arrojará un valor de menor longitud, ¿cierto? Y así como el tamaño es una propiedad física, también hay otras, como por ejemplo la inercia. La inercia también es una propiedad muy relacionada a los cuerpos. Podemos entender a la inercia como la propiedad de los cuerpos a resistirse a ser movidos. Hay cuerpos que ofrecen mucha resistencia a ser movidos y otros muy poca. Por ejemplo, si tú agarras tu lapicero, fácilmente lo vas a mover. No vas a encontrar mucha oposición en ese sentido. Pero si agarras una silla, aunque lo puedes mover, pero vas a encontrar más dificultad. ¿Y eso por qué? Porque presenta más inercia. La silla presenta más inercia que el lapicero. ¿Entiendes? Ahora, si tú sales afuera y ves un auto estacionado y lo quieres mover, ahí sí va a ser más complicado, ¿cierto? Ahí sí vas a encontrar mucha más oposición, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí el auto presenta más inercia. Entonces hay cuerpos que presentan inercias pequeñas y otras que presentan inercias muy grandes. ¿Me dejo entender? Entonces la pregunta es, ¿qué cantidad física podría yo utilizar para medir la inercia de los cuerpos? Para medir esta propiedad. Entonces hay una cantidad física que nos va a permitir medir la inercia y esa cantidad es la masa. A través de la masa yo puedo saber cuánta inercia tiene un cuerpo. ¿Me dejo entender? Y así podemos encontrar muchas propiedades físicas relacionadas a los cuerpos o relacionadas al fenómeno que experimentan los cuerpos. ¿Están de acuerdo? La vibración, por ejemplo, es también una propiedad física. Hay cuerpos que vibran, algunos de manera natural, otros de manera forzada. Por ejemplo, las moléculas de un cuerpo vibran de manera natural, pero también hay vibración, otro tipo de vibración forzada, ¿no? Como por ejemplo las vibraciones sísmicas, ¿no? O también conocido como ondas sísmicas. Hay un reacomodo de las placas, estas se golpean entre sí, se ejercen grandes fuerzas y presiones y eso se libera en forma de ondas, ¿no? Que son vibraciones, ¿no? Que viajan, ¿no? Viajan, viajan. Bueno, ahí es de manera forzada, pues, ¿no? Porque por el movimiento de las placas tectónicas se produce este tipo de vibración que viaja, ¿no? Que viaja. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría, o tal vez nos gustaría, medir el tiempo que dura estas vibraciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las ondas sísmicas, es importante saber el tiempo, ¿no? La intensidad también, pero el tiempo también es importante, ¿no? Si va a durar mucho o va a durar poco, ¿sí o no? Porque nos asusta, ¿sí o no? Acá todos nos asustamos frente a un temblor y estamos esperando que pase rapidito, ¿sí o no? Ya, entonces, si yo quiero medir la duración de una vibración, ¿qué cantidad física puedo utilizar yo para medir la duración de una vibración? Pues, lógicamente sería el tiempo, ¿cierto?
El tiempo a mí me va a permitir medir la duración de una vibración. Hay vibraciones que duran más tiempo y hay vibraciones que duran menos tiempo. Entonces el tiempo me va a poder permitir a mí medir esta vibración. Ahora, si a mí me interesa la intensidad, porque las vibraciones tienen también intensidad, entonces tendría que utilizar otra cantidad física, ¿no? Podría ser la energía, ¿no? Podría ser la potencia, etcétera, ¿no? O sea, ahí también tenemos otras propiedades físicas. Entonces, ¿cuál es la idea de la cantidad física entonces? La cantidad física es aquello que nos va a permitir a nosotros poder medir propiedades físicas. ¿Sí o no? Eso podemos decir que son las cantidades físicas. ¿Correcto? Ahora, ¿cuántas cantidades físicas hay? Hay una variedad, ¿no? Hay una variedad de cantidades físicas. Hemos visto solamente algunos ejemplos muy conocidos. Como hay una variedad de cantidades físicas, es necesario clasificar. Y nosotros clasificamos a las cantidades físicas de dos formas. Uno según su origen y el otro según su naturaleza. Según su origen, las cantidades físicas pueden ser fundamentales o pueden ser derivadas. Las fundamentales son aquellas que sirven de base para las demás cantidades, que son las derivadas. ¿Me dejo entender? Y según su naturaleza, las cantidades físicas pueden ser escalares o pueden ser vectoriales. Las escalares tienen la particularidad de no poseer dirección y las vectoriales de sí poseer dirección, ¿no? Esas sí tienen dirección. Ejemplo de cantidad vectorial, la velocidad, por ejemplo, ¿no? Tú ves un auto moverse por una calle hacia la derecha o hacia tu derecha, tú vas a decir que la velocidad es para la derecha. O si se mueve a tu izquierda, tú vas a decir que su velocidad es a la izquierda. Esa la velocidad tiene dirección. En cambio, las cantidades escalares no la tienen. Por ejemplo, ¿no? Una cantidad escalar es la longitud, otra es la masa, otro es el tiempo. Son ejemplos de cantidades escalares. Si yo mido el largo de una mesa, digo, a ver, ese largo de la mesa, ¿en qué sentido va? ¿Para qué sentido va ese largo de la mesa? Y le puedes a pensar, a ver, el largo de la mesa, el largo de la mesa, ¿para qué sentido va? ¿Para qué dirección va? ¿Para dónde está dirigido? Y te vas a demorar, ¿no? En dar una respuesta, te vas a demorar en averiguar porque no tiene dirección. La verdad es que no tiene dirección, es una cantidad escalar. Pero en cambio, si quieres mover a la mesa, lo empuja, ¿no? Tú empuja. Voy a empujar a la mesa con una fuerza que vaya a la derecha. La fuerza va a ir a la derecha, pues obviamente, ¿no? La fuerza tiene dirección. Si la mesa se mueve a la derecha es porque tu fuerza va hacia la derecha. Si la mesa se mueve a la izquierda es porque tu fuerza va para la izquierda. Pero la fuerza es una cantidad vectorial porque tiene dirección. ¿Correcto? Muy bien. A nosotros, en este tema, las dos clasificaciones nos interesan. Vamos a ver las cantidades fundamentales, ¿ya? Em, ¿Qué son cantidades fundamentales, no? Las cantidades fundamentales son aquellas que permiten definir los sistemas de unidades. Tiene ciertas características que le son importantes, ¿no? Las cantidades físicas fundamentales son aquellas que se establecen con una finalidad, ¿no? Con una función, ¿no?
La función es que sirva de base, de patrón, para las otras cantidades físicas, ¿no? Que van a ser la derivada. Y como esta define a los sistemas unidades, entonces, eh, en la actualidad hay un sistema de unidades que rige a nivel del mundo, a nivel internacional, el cual está fundamentada en 7 cantidades fundamentales. La base de este sistema son 7 cantidades fundamentales. Ahora, se le dice a este sistema, se le llama Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Sistema Internacional de Unidades. Las unidades que posee corresponden a esas 7 cantidades fundamentales. ¿Cuáles son esas 7 cantidades fundamentales? Eso lo vemos ahí en la primera columna. En la primera columna están las 7 cantidades fundamentales. Están las 3 primeras que hemos estado hablando, ¿no? La longitud, la masa y el tiempo. Esas son cantidades fundamentales base, ¿no? Cantidades fundamentales base. ¿Por qué se le llama base? Porque antes, anterior al sistema internacional, existía otro sistema, ¿no? Sistema métrico, que es conocido como el sistema MKS. Realmente el sistema internacional de unidades es el mismo sistema MKS, ¿no? Pero ampliado, ampliado. Y al ampliarse, se ha ampliado con esas otras 4 cantidades físicas que estás viendo. Entonces, ya al ampliarse, bueno, ya es otro sistema, pues. Entonces se le ha llamado sistema internacional. Tiene sus unidades de medida, que está en la tercera columna, ¿no? La unidad de la longitud es el metro. Su símbolo lo vemos en la última columna, M. La letra M minúscula. La masa, la unidad de kilogramos, su símbolo, una K y una G. Del tiempo el segundo, una letra S minúscula. De la intensidad de corriente eléctrica, eh, unidad es el ampere, el símbolo del ampere de la unidad es la letra A. De la temperatura termodinámica, la unidad es el Kelvin, el símbolo es la letra K. De la cantidad de sustancia, su unidad es el mol, pero no tiene símbolo. ¿Ya? Entonces se escribe mol nada más. De la intensidad luminosa, su unidad es la candela y su símbolo es L. En la segunda columna, ¿qué cosa se tiene? Se tiene la dimensión de esas cantidades físicas. ¿Qué es la dimensión? Dirás tú, ¿no? Bueno, la dimensión es la forma particular que se tiene de poder representar a las cantidades físicas. En este caso, a las cantidades fundamentales. La letra L representará la longitud, la masa M, digo, la letra M a la masa, la letra T mayúscula al tiempo, la letra I mayúscula a la intensidad corriente, esa es la letra teta griega mayúscula a la temperatura termodinámica, la letra N mayúscula la cantidad de sustancia, la letra J mayúscula la intensidad luminosa. Entonces la dimensión es básicamente una expresión, ¿no? En este caso letras mayúsculas, que se utiliza para representar a las cantidades, ¿no? Físicas fundamentales. En el caso de las cantidades fundamentales, solo una letra lo va a representar, solo una letra. Cuando se trata de la derivada, va a haber combinación de letras, ¿no? Por ejemplo, veamos las cantidades derivadas, ¿no? Según el sistema internacional. Bueno, según el sistema internacional, son muchas, ¿ya? Son muchas las cantidades derivadas. 7 son las fundamentales, pero la derivada no es una lista bastante larga. Acá yo muestro solamente algunas, no todas. ¿Está bien?
Algunas cantidades físicas, ahí están indicadas, con su unidad de medida, el símbolo es su unidad y al final la dimensión, la fórmula dimensional o la ecuación dimensional, ¿no? Es así también como se denomina a las dimensiones. ¿Está bien? Entonces en esta tablita es fácil averiguar, ¿no? O sea, yo te pregunto, ¿cuál es la unidad de la potencia? Tú buscas Joule, dice, ¿no? Joule, la unidad de la potencia. Muy bien. Ah, ¿y qué símbolo se utiliza? Bueno, en este caso es la letra J mayúscula que estás viendo ahí, ¿no? Su dimensión, a su costado está una m por L al cuadrado por T a la menos 2, ¿no? Y así, para cada una de ellas vas a tener su unidad, su símbolo y su ecuación dimensional. Ahora, la cantidad de derivadas, eh, bueno, por concepto, ¿no? Dice, son aquellas que se expresan o se obtienen en función de las fundamentales. Entonces, cuando tú ves la columna donde está la ecuación dimensional, la fórmula dimensional, ahí te das cuenta, ¿no? Efectivamente. Está en función de las cantidades fundamentales, ¿no? De la dimensión de las cantidades fundamentales. Muy bien, ustedes dirán, profesor, ¿y este cuadrito es necesario aprenderla? Sí, sí, pues no. Entonces ahí tenemos algo para ir estudiando, ¿ya? Ir estudiando. Bien, veamos entonces el tema de análisis dimensional. Fundamentalmente, la clase lo vamos a dividir en dos partes. La primera va a ser el análisis dimensional. Vamos a ver, vamos a estudiar análisis dimensional y la segunda parte, análisis vectorial. ¿Ya? Así lo vamos a dividir esta sesión. Bien, ¿qué es el análisis dimensional? Pues simplemente una herramienta metodológica que permite establecer reglas, ¿no? De operación con las llamadas dimensiones de las cantidades físicas. A las dimensiones de las cantidades físicas también se les suele llamar ecuación dimensional, ¿no? O a secas dimensiones. Bueno, yo acostumbro decir dimensiones, ¿no? La ecuación dimensional, la fórmula dimensional o la dimensión, ¿no? Que son nombres que tiene, es una expresión de tipo monomial, ¿entiendes? Como es una expresión de tipo monomia, entonces, o sea, como un monomio, como en el álgebra, un monomio, ¿no? Que tiene variables, entonces tiene esa forma similar tiene. Y se suele representar de acuerdo a cómo se plantea ahí en la pantalla, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos una cantidad física X cualquiera. Su dimensión va a estar en función de las dimensiones de las cantidades fundamentales, ¿no? Longitud, masa, tiempo. Esta es la forma en que se representa a una ecuación dimensional, una forma dimensional o una dimensión. ¿Correcto? El signo de agrupación de los corchetes es importante. ¿Por qué? Es cuestión de simbología. Cuando tú tienes a la cantidad física encerrada entre corchetes, entonces lo que tú vas a tener es una ecuación o una fórmula dimensional, o simplemente una dimensión. Así se va a leer. Ecuación, fórmula dimensional de X, ¿no? X es cualquier cantidad física. Y vas a leer ecuación o fórmula dimensional de X. O si tú quieres en forma más sencilla, dimensión de X, ¿no? Forma más corta. Eh, A, B y C son los exponentes de las dimensiones de la cantidad física, ¿no? Muy bien, entonces esa es una ecuación, una fórmula dimensional, ¿no?
Entonces, lo que vimos en la pantalla anterior, en la última columna, ahí veíamos ecuaciones dimensionales o fórmulas dimensionales. Es eso, pues, ¿no? Precisamente, ¿no? Es eso. Ejemplo, ¿no? Sacando de esta tablita la fórmula dimensional de la velocidad o la dimensión de la velocidad es LT a la menos uno. Eso está ahí en la tablita. La fórmula dimensional de caudal o dimensión de caudal es LT a la menos uno. Del impulso M por L por T a la menos uno. Entonces ahí se ve que la ecuación dimensional o la fórmula dimensional al final es una ecuación tipo monomia, ¿sí o no? Tipo monomia o tipo monomio, ¿no? Entonces ahí se ve las dimensiones o la fórmula dimensional de cada una de estas cantidades. Bien, para la cuestión de operaciones hay ciertas propiedades que tenemos que tomar en cuenta en el análisis dimensional. Por ejemplo, la dimensión de cualquier número real siempre va a ser igual a unidad. Sea positivo o negativo el número, la dimensión siempre es 1 para cualquier número real. Ahora, si tenemos dos cantidades físicas que se multiplican, la dimensión del producto de dos cantidades físicas es igual al producto de las dimensiones de cada una de las cantidades físicas. De igual manera, la dimensión del cociente de dos cantidades físicas es igual al cociente de las cantidades físicas de cada una. En este caso, si yo tengo la dimensión de un c por un x es la variable, pero al final eso equivale a la dimensión de x. Entonces a mí esto me quiere decir que esa C debe ser un número real, o sea, una constante real, ¿no? O un número real. Porque para que la dimensión de C por X sea exactamente igual a X, entonces C debe ser un número, ¿ya? C debe ser un número. Entonces, yo tengo un número, una cantidad física, ¿no? Y quiero la dimensión de eso, entonces solamente me interesa la dimensión de la cantidad física. El número no cuenta porque su dimensión es 1. Y esto que solemos aplicar mucho en los ejercicios, ¿no? La dimensión de una cantidad física elevado a un exponente es igual a la dimensión de esa cantidad física elevado al exponente. El exponente fuera de corchete. El exponente fuera de corchete. ¿Ok? A ver. A ver, por un momento. Creo que no están viendo la diapositiva. Un ratito voy a volver a colocarlo. ¿Salió? ¿Se salió? Ya está. Ahora sí ya creo que lo pueden visualizar. ¿No? Ya. Entonces, continuamos. No sé si con esto. Ya, con esto. Ya, vos el principio de homogeneidad. Este principio es muy importante. Nos habla que en toda ecuación dimensionalmente homogénea,
los términos, ¿no?, de esa ecuación van a tener siempre la misma dimensión. O sea, tú vas a encontrar en una ecuación física términos que se suman o se restan. Pues para que se sumen o se resten, eh, entonces estos términos tienen que representar a la misma cantidad física. Porque solamente está definido que las cantidades físicas se pueden sumar o restar siempre y cuando éstas sean de la misma naturaleza, sean de la misma especie. O sea, si yo tengo longitud, pues obviamente tengo que sumar con longitud. Si tengo masa, tengo que sumar con masa. No se me va a ocurrir sumar longitud con masa, ¿no? Porque son dos cantidades físicas de naturaleza diferente. Entonces se entiende que en una ecuación física, donde yo vea términos que se suman o se restan, pues estos términos deben ser de la misma naturaleza. Un ejemplo lo tenemos acá. Por ejemplo, es una ecuación en la física que es homogénea. ¿Por qué? Bueno, todos los términos representan a la misma cantidad física. Por ejemplo, ahí esa VF es velocidad final, o sea, velocidad. La V sub 0 también es velocidad inicial, velocidad. Más dice A por T, SA es aceleración, pero multiplicado por tiempo. Aceleración por tiempo, eso tiene unidades de la velocidad. Entonces, acá tenemos una operación de suma, pues se resta. Pues se está sumando dos cantidades físicas de la misma especie, de la misma naturaleza, y nos da una cantidad física también de la misma naturaleza. O sea, todos los términos tienen que tener la misma dimensión. La dimensión de la velocidad final es igual de la velocidad inicial, es igual al producto aceleración por tiempo. O sea, todos tienen que tener la misma dimensión. Cuando una ecuación es homogénea. ¿Estamos de acuerdo? Las dimensiones van a ser iguales, pero también las unidades, ¿no? Las unidades. Todos también las mismas unidades. Ya, entonces es importante, sí, pues es importante, porque acá nos da un aviso, ¿no? O sea, solo se puede sumar cantidad física de la misma naturaleza. Algo esto a la salvedad, porque en algunos casos a veces preguntan a los alumnos, ¿no? Tiene una velocidad, le suma la aceleración, digo, pues, ¿cómo vas a sumar velocidad y aceleración si son dos cantidades físicas diferentes? No se puede hacer esa operación, ¿no es cierto? Ahí no se cumple el principio de homogeneidad. El principio de homogeneidad se cumple cuando en la suma y resta tú encuentras términos que representan a la misma cantidad física, pero no a cantidad física diferente. ¿Estamos? Bueno, acá hay algunas dimensiones de algunas cantidades derivadas, no de todas, de algunas, y la manera como se puede obtener. Por ejemplo, si yo quiero hallar la dimensión del área, ¿cómo lo hallaría? Entonces tomo la figura, el área más sencilla que puedo conocer, por ejemplo, el área de un rectángulo tiene un largo, tiene un ancho, entonces si yo quiero hallar la dimensión del área, tendría que multiplicar la dimensión del largo por la dimensión del ancho. Como el largo es longitud y el ancho es longitud, entonces significa multiplicar L por L. Eso significa, ¿no? Multiplicar L por L. Tú sabes que esta operación al final va a dar L al cuadrado. Entonces diré que la dimensión del área es L al cuadrado. Esta fórmula es válida para cualquier tipo de área. Cualquier tipo de área tiene siempre esa dimensión de L al cuadrado. ¿Correcto?
Bueno, en el caso de volumen sería algo parecido, ¿no? ¿Cuál es la dimensión de volumen? Entonces yo puedo tomar un objeto como una caja, por ejemplo, una caja rectangular. Una caja rectangular tiene largo, tiene ancho, tiene altura. Y si yo quiero hallar su volumen, lo único que tengo que hacer es que multiplicar esas tres partes, el largo, el ancho y la altura. Ya sabemos que el largo es longitud, el ancho también es longitud y la altura también es longitud. Si multiplica los tres L, te va a salir L al cubo, ¿cierto? Tenemos la dimensión del volumen. Entonces acá nos damos cuenta que para hallar la dimensión de las cantidades físicas, pues sería importante, ¿no? Ver la fórmula con el cual se calcula, ¿no? Por ejemplo, la velocidad en muchos casos puede calcularse como el cociente entre desplazamiento que experimenta el cuerpo y el tiempo, desplazamiento entre tiempo. Así se puede calcular. ¿Y cuál es la dimensión o fórmula dimensional de desplazamiento? El desplazamiento se expresa en unidades de longitud, ¿no? Una persona se desplaza 8 metros, 10 metros, 20 metros. Entonces, la dimensión de desplazamiento es la longitud. Del tiempo, pues, es t, ¿no? Del tiempo es t. Ahora ese t que está ahí abajo de la L va a pasar arriba a multiplicar a esa L. Pero al pasar arriba a multiplicar, el exponente de esa t va a cambiar de signo. Ahí en la pantalla, el exponente t se sobreentiende que es 1, el exponente de t. Pero si t va a pasar arriba a multiplicar a L, ahora su exponente ya no va a ser 1, sino va a ser -1. Y así tendremos la dimensión de la velocidad. Entonces está quedando claro que para hallar la dimensión de la cantidad física necesitamos de la fórmula o la relación con otras cantidades, cómo están relacionadas para poder hallar la dimensión de esa cantidad física. Por ejemplo, la aceleración que desarrolla un cuerpo o un objeto, se puede determinar o calcular dividiendo el cambio de la velocidad entre el tiempo. Esa formulita serviría entonces para hallar también la dimensión de la aceleración. A ver, ¿cuál es la dimensión del cambio de la velocidad? Es la misma de la velocidad, o sea, LT a la -1. Y del tiempo, T. Esa T pasa arriba con el exponente cambiado, ¿no? Entonces vas a tener ahora 2T a la -1. El T a la -1 que estaba arriba, multiplicado ahora por el T a la -1 que ha pasado arriba a multiplicar. Entonces se ha cambiado el signo del exponente de esa variable T. Y pasa arriba como T a la -1. Y T a la -1 con T a la -1 te va a dar T a la -2. Entonces significa que la dimensión de la aceleración es L por T a la -2. ¿Se entiende? Y así sucesivamente vas a calcular para muchos. Acá solamente estoy indicando de algunos. ¿Me dejo entender? Bueno, usted dirá, profesor, ¿y tengo que aprender todo esto? ¿Tengo que revisar todo esto? Sí, ¿no? Porque esto va a venir en tu prueba, ¿no? Entonces, la manera más rápida de aprender es practicando, ¿ya? Es la manera más rápida, más sencilla. Cuanto más practicas, te olvidas menos, ¿no? Aprendes más, ya sabes. Entonces, hay que practicar, simplemente hay que practicar. Bueno, antes de entrar al tema de análisis vectorial, vamos a ver
algunas aplicaciones, ¿les parece? Algunas aplicaciones de este tema. Entonces voy a compartir con ustedes el PPT de ejercicios, ¿ya? El PPT de ejercicios, pero si tienen alguna pregunta, tienen alguna inquietud, eh, bueno, pueden señalar, no hay problema. Mientras voy presentando la, la pantalla, ¿ya? Del PPT de ejercicio, ¿no? Si tienen alguna inquietud, ya me van a confirmar si es que pueden visualizar el PPT, ¿ah? A ver, listo. Listo. ¿Se ve el PPT ejercicio? ¿Se logra visualizar? ¿Se logra ver? Sí se ve. Ok. Muy bien. Allá. Ok, Fátima. Muy bien. Muy bien, Juan. Juan Luis. Ok, perfecto. Milagros también. Ya, excelente. Bien, entonces vamos a darle a animación. Ya. Ahí está. Bien, veamos la primera pregunta. Dice, teniendo en cuenta los conceptos de análisis dimensional, indicar la verdad o falsedad de la siguiente proposición. ¿Ya? Ahí está. Ahí están las tres proposiciones. ¿Ya? Las tres proposiciones. Ya, entonces siempre es bueno dar una leída, ¿no? Muy bien, dice acá en la primera proposición. Según el sistema internacional, la unidad de la temperatura es de grados Celsius. Nosotros hemos visto que la unidad de la temperatura en el sistema internacional es el Kelvin, pero ese no es el sentido de la pregunta. Se utiliza también el grado Celsius como unidad de la temperatura, ¿cierto? En nuestro país y en muchos países pues de habla española, la temperatura suele expresarse en grados Celsius, ¿sí o no? Y nosotros entendemos perfectamente esa unidad. En los países de habla inglesa, en los países de habla inglesa,
ellos expresan su temperatura en grados Fahrenheit y entienden perfectamente el sentido de esa temperatura. Pero sin importar si tú eres de un país de habla española, inglesa, para todo el mundo, habrá una sola unidad, ¿no? De la temperatura que es el grado Kelvin, ¿cierto? ¿Sí o no? El Kelvin. Según el sistema internacional sería entonces el Kelvin. Muy bien, entonces esa primera proposición resulta ser falsa, pues, ¿no? ¿Sí o no? ¿Está bien? Ya, la segunda proposición dice, el sistema internacional considera 7 magnitudes o 7 cantidades fundamentales. ¿Qué vamos a decir? Verdadero, ¿no? Porque eso lo hemos explicado, lo hemos indicado. Son 7 las cantidades o magnitudes fundamentales. Ahora dice en la tercera, la dimensión de una constante física se representa con la unidad. La dimensión de una constante física se representa con la unidad. Cuando se habla de constante, jóvenes, en análisis dimensional, de constante, hay que diferenciar en dos. Hay constantes que son numéricas y hay constantes que son físicas. ¿Ok? Las constantes numéricas tienen dimensión igual a la unidad. Y las constantes físicas, esas sí tienen dimensión y no es la unidad. Solo las constantes numéricas, su dimensión es 1. Pero de la constante física es diferente de 1. Un ejemplo es, por decir, la constante de gravitación universal. Esa es una constante física. Se representa con la letra G mayúscula. Constante de gravitación universal. ¿Y su dimensión a qué es igual? Ahí está. M a la menos 1, L al cubo, T a la menos 2. Las constantes físicas tienen dimensión, tienen una expresión dimensional, tienen una fórmula dimensional. ¿Entienden, sí o no? Y las numéricas siempre son. Por lo tanto, voy a decir que esta proposición es falsa. ¿Están de acuerdo? Entonces ahí podemos marcar la clave, la alternativa C. ¿Está bien? La alternativa C. Muy bien. Veamos la segunda preguntita. La dilatación lineal, dice, es el aumento de la longitud que sufre un cuerpo físico debido al aumento de la temperatura. Dice, este cambio de la longitud está determinado por la siguiente ecuación. Entonces ahí está, hay un triangulito, luego viene la letra L mayúscula. Ese triangulito significa cambio o variación. ¿De quién? De lo que está a su costadito. Y lo que está a su costadito, la letra L, ya saben, representa la longitud. Entonces, ahí se va a leer el triángulo con la letra L, se lee cambio de longitud, ¿no? Cambio de longitud, como está indicado abajito. El alfa es el coeficiente de dilatación. L sub 0, la longitud inicial. Y otra vez vemos el triangulito, pero esta vez acompañado de la letra T mayúscula, T de temperatura. Entonces, ¿cómo se leerá? Cambio o variación de la temperatura. Así se lee delta de T. Yo le digo delta porque en el alfabeto griego, ese triangulito es la letra delta. Así es, en el alfabeto griego, el triangulito es la letra delta. Entonces yo digo delta de L, me estoy refiriendo al cambio de la longitud. Muy bien, vamos a ver entonces cómo vamos a trabajar. Esta ecuación, que es una ecuación de la física relacionado al fenómeno de la dilatación, es una ecuación homogénea. Entonces, como es homogénea, vamos a tener que hacer uso de la fórmula dimensional. ¿Están de acuerdo?
¿Lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a encerrar entre corchetes cada uno de los factores, tanto en el primer miembro como en el segundo miembro. ¿Están de acuerdo? O sea, vamos a hacer esto. ¿Por qué entre corchetes? Porque ya sabes que lo que vamos a hacer ahí es trabajar con las dimensiones. Entonces, cuando uno lo encierra entre corchetes es porque vas a trabajar con dimensiones. Muy bien, la dimensión de la longitud es la letra L mayúscula y de la longitud inicial es L. De, del cambio de la temperatura, este delta de T es teta, simplemente sería teta, la teta mayúscula del alfabeto griego. Bueno, con eso se puede determinar la dimensión del coeficiente de dilatación alfa. Entonces, sustituyendo, vamos a tener eso. ¿Ves? La dimensión de cambio de longitud es L, igual a la dimensión de alfa, ¿no? Coeficiente de dilatación alfa. La dimensión de la longitud inicial del sub cero es también L, y de cambio de temperatura es teta, teta mayúscula. Entonces, de acá tú, la L de este lado con la L de este lado se cancela, y esa dimensión, ¿no? De la temperatura que es teta pasa a dividir. Entonces tú vas a tener que la dimensión de alfa es 1 sobre teta. 1 sobre teta. Pero acá las dimensiones, ¿no? No están indicadas como un cociente, sino tiene que pasarlo arriba, multiplicar. Entonces, ese teta que estás viendo ahí, hay que pasarlo arriba, cambiando de signo su exponente. Acá su exponente es 1, pero si pasa arriba, pasa como teta a la menos 1. Esa sería la dimensión de ese coeficiente alfa. Eso es lo que hemos hallado. La dimensión del coeficiente alfa es al final teta a la menos 1. Lo que tenemos que hacer es buscar ahí la clave que tenga esa respuesta. ¿Está bien? Y es la alternativa. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ¿no? Muy bien. Excelente, excelente. Bien, vamos a ver otro ejercicio. Sería el número 3. Ahí está. En un experimento laboratorio se propone la siguiente ecuación dimensionalmente homogénea. Dice, ¿qué ecuación es? Bueno, es la ecuación de la fuerza aplicada a un objeto. La fuerza es igual a K por ρ al exponente A. Ese ρ es una letra griega, ρ. Luego viene V elevado al exponente B. Y luego T elevado al exponente C. Entonces ahí está el nombre de todas las variables. F fuerza, K es una constante adimensional. ¿Qué significa en este caso para nosotros constante dimensional? Que K sea una constante adimensional. Para nosotros en este caso va a significar que es una constante numérica. ¿Entiendes? Este K es un número, es una constante numérica. ¿Entiendes? Y ya sabes que las constantes numéricas tienen dimensión igual a 1. Bueno, ρ de densidad ya hemos indicado, la U es la velocidad, T es el tiempo, y nos pide que determinemos la suma de A más B más C. A más B más C son los exponentes de esas variables, ¿no? Que ya señalamos. Son los exponentes. Entonces acá lo que hay que hacer es averiguar los exponentes, a qué es igual y dar como respuesta la suma. Bien, al igual que en el caso anterior, vamos a aplicar nuestro principio de homogeneidad a la fórmula que nos ha dado. Y así que lo que vamos a hacer es presentarlo así, de esta forma. ¿Está bien?
Ahí está la dimensión de F, luego viene la dimensión de K, la dimensión de Rho y su exponente fuera del corchete. La dimensión de V, su exponente B fuera del corchete. La dimensión de T, su exponente C fuera del corchete. ¿Están de acuerdo? Ok. Ahora lo que hay que hacer es reemplazar las dimensiones. Entonces, por eso le decía a ustedes, qué importante es aprenderse esas formulitas, ¿no? Y tú dices, de todos, bueno, cuanto más aprendes, más opción vas a tener para resolver ejercicios y por lo tanto vas a salir bien en tus pruebas, en tus exámenes. Tú quieres aprenderte 5 o 10, bueno, vas a tener una limitación, pero si tú aprendes más, tienes más opciones. ¿Están de acuerdo? Pues ya le dije cómo vas a aprenderlo, ¿no? Practicando, ¿no? Practicando, resolviendo. Muy bien, ahí está. La dimensión de la fuerza F es M por L por T a la menos 2. Como acá hemos dicho, hay que entender K como una constante numérica, su dimensión es 1, por eso está entre paréntesis 1. Rho, que es la densidad, la dimensión de la densidad es M por L a la menos 3, así es. Está en la tablita que les presenté. Afuera su exponente A. Ahora V, como es velocidad, la dimensión de la velocidad es LT a la menos 1. Su exponente fuera de corchete. Y T, que es tiempo, T y su exponente que es C. Bien, ¿qué hay que hacer acá ahora? Digas tu profesor. Bueno, hay que operar el segundo miembro, pues. Hay que hacer este tipo de operación. Bueno, entonces ya te estás dando cuenta, ¿no? Ya estás descubriendo cómo se opera, ¿no? Ya, entonces va a quedar algo así. Ahí está. ¿Está bien? Bien, entonces ahí M, M y la masa M, ¿no? M, su exponente sería A, ¿está bien? De L, hay dos L's ahí, hay un L que es L a la 3A de uno y el otro es L a la B, ¿no? Ya de, hay una L a la menos 3 que está entre paréntesis y hay una L solita en el otro paréntesis, pero si tú desarrollas ahí te va a salir L a la 3A multiplicado por L a la B. Bueno, pones una sola base, pues L, y los exponentes los sumas. Sumarías menos 3A más B, y eso es lo que quedaría. Algo similar es con T. Tú vas a tener, por un lado, T a la menos B, que es que está, hay un T a la menos 1 entre paréntesis, como está elevado a la B, entonces ahí va a resultar T a la menos B. Y fuera está T a la C. Bueno, pone la misma base T y vas a tener que sumar los exponentes. Menos B más C. Entonces va a quedar así. Bueno, el primer miembro se sobreentiende que el exponente de M es 1, o sea, no se coloca. Y de L se sobreentiende que el exponente también es 1, pero no se escribe, no se coloca. Eso se sobreentiende.
Lo que tenemos que hacer acá, como esta es una igualdad, las bases son iguales, los exponentes también. Entonces vamos a tener que igualar exponentes. Por ejemplo, estos dos exponentes son iguales. Son los exponentes de m. ¿Qué vamos a decir? Que a es igual a 1, ¿cierto? A es igual a 1. También podemos igualar estos dos exponentes, ¿no? Que son los exponentes de L, ¿sí o no? O sea, podemos indicar que menos 3a más b es igual a 1, ¿sí o no? El exponente menos 3a por b es igual a 1. Pero como a ya sabes que vale 1, hay que reemplazar, ¿no? Menos 3 por 1 más b igual a 1. De ahí no va a salir b. B te va a salir 4. 4 te sale B. Ok, entonces ya está, ya tienes A, tienes B, falta C. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Vas a tener que igualar estos exponentes. O sea, menos B más C lo igualas a menos 2. Pero tú ya sabes que ese B vale 4. Entonces tú vas a tener ahí menos 4 más C igual a menos 2. En menos 4 puedes sumar al otro lado y te va a salir que C es igual a 2. ¿Está bien? Entonces ahora, como ya tienes A, ya tienes B, ya tienes C, entonces puedes dar tu respuesta, porque a ti te está pidiendo la suma de los tres, y la suma de los tres es 7. Y por lo tanto, has hallado la respuesta. ¿Están de acuerdo? Has encontrado la respuesta. Muy bien, excelente. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ok, todo queda claro. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos a ver el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio sería el número 4. Vamos a ver aquí. 4. Ahí está el 4. Dice la velocidad lineal de un satélite artificial terrestre, el Sputnik, que se desplaza no lejos de la superficie terrestre, depende de la distancia, al centro de la Tierra R, y de la aceleración de la gravedad G, ¿no? En la trayectoria en que se mueve el satélite. Determina una fórmula empírica que permite calcular la magnitud de la velocidad lineal. Considere una constante dimensional K de proporcionalidad, ¿no? Cuando se habla de constante adimensional, hemos dicho, se refiere a una constante numérica en este caso. O sea que ese K es esa constante proporcionalidad K es una constante numérica. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que nosotros entendemos. Bien, del texto, ¿qué, qué conclusión sacas? Está hablando de la velocidad lineal de un satélite, no artificial, y está diciendo que esa velocidad depende de dos variables: la distancia al centro de la Tierra, que es r, y de la aceleración de gravedad. Es todo lo que estoy diciendo. Esa velocidad depende de esas dos variables, nada más. Entonces tú vas a decir, ah, ya, entonces la velocidad será pues k veces, porque tú necesitas una constante de proporcionalidad, va a ser k veces esa distancia r, multiplicado por g, ¿no? Que es la aceleración de gravedad, porque depende de las dos variables. Es una función de las dos variables. Entonces la velocidad sería k por r por g. El detalle aquí es que, por ejemplo, ya, depende de R del radio, pero tú no sabes si ese radio
está elevado al cuadrado, al cubo, es decir, su exponente x no lo conoces, no sabes su exponente x aquí es igual. Igual sucede con la aceleración de la gravedad. No sabes si está elevado al cuadrado, está elevado al cubo, o sea que esa y no se conoce el exponente cuánto es. Sí se sabe que la velocidad depende de las dos variables, pero esas variables están elevadas a un exponente. Entonces ese exponente no lo conocemos. Entonces nuestro trabajo va a ser averiguar esos exponentes. ¿Por qué? Porque esta ecuación que estás viendo en la pantalla es la fórmula empírica. Esta ecuación que ves ahí, esa fórmula que tú ves ahí, es la fórmula empírica. Solo que es desconocido el exponente X y el exponente Y, esos son desconocidos. Entonces hay que averiguar esos exponentes a qué es igual. Y lo vamos a hacer con ayuda del análisis dimensional, ¿no? Con el principio de homogeneidad. Con eso lo vamos a ayudar. ¿Y qué vamos a hacer? Cuando vamos a aplicar homogeneidad, ya sabe, ya sabe. Esto es lo que tenemos que hacer. Encerrar a las variables entre corchetes, todo entre corchetes. Entonces tienes la dimensión de la velocidad, la dimensión de la constante, la dimensión de R, de la distancia R, su exponente fuera de corchete, la dimensión de la aceleración G de la gravedad, ¿no? Está fuera de corchete, ¿está me acuerdo? Y vamos a reemplazar las dimensiones. No te olvides que K es una constante numérica, esta constante dimensional es numérica, el K se va a reemplazar por 1. Ya todas las demás variables ya son conocidas. Ahí está el reemplazo. Véanlo bien. Ahí está el reemplazo con las operaciones. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende, no es cierto? Ok. Entonces, en el primer miembro está la dimensión de la velocidad, que es Lt a la menos 1. La constante se reemplaza por 1. R es la distancia, dice, al centro de la Tierra. Esa es una, bueno, la dimensión es la longitud, pues, ¿no? Porque si es una distancia, su dimensión es la longitud. Entonces, L. Solo que está elevado a la X, ¿no? A la X, porque la distancia R está elevada a la X, pero también elevado a la X, ¿no? Así sería. Luego viene G, la aceleración, ¿verdad? La fórmula es solamente de la aceleración, Lt a la menos 2, ¿no? Y elevado al exponente Y. Bien, entonces, a su costadito está el desarrollo. Ahora, se supone que hay una L, pero el exponente L es 1. Eso no se pone, no se coloca, pero bueno, de todas maneras ahí lo hemos colocado. Y en el segundo miembro, pues, tenemos una L a la X, pero también tenemos una L a la Y, ¿no? Una L a la X en el primer paréntesis y una L a la X en segundo paréntesis. En consecuencia, ¿no? Vamos a tener una sola L y los exponentes se van a tener que sumar, ¿no? Los exponentes se suman. Ya está. Y una sola T, este a la menos 2, pero este elevado a la Y, entonces sería T a la menos 2Y. Al final es eso lo que va a quedar. Entonces, esto es similar al problema anterior. Entonces, ya tenemos bases iguales, los exponentes van a ser iguales. O sea, que tenemos que igualar exponentes. Esa es la verdad, ¿no? Igualar exponentes. ¿Está bien? Entonces, estos dos exponentes tenemos que igualar. Ahí están los exponentes de t. Decir que menos 2y es igual a
menos 1, ¿no? O menos 1 es igual a menos y. Se va el signo negativo, se despeja y va a salir un medio. Entonces yo ya tengo que el exponente y vale un medio. ¿Ves? Y ahora estos dos exponentes también tengo que igualar, ¿cierto? Esos dos exponentes tengo que igualar también, ¿no? Ahí está. O sea, el exponente 1 es igual a x más y. X más y. Pero ya sé que y es un medio. Si lo paso a restar al otro lado, que es 1, 1 menos un medio me va a dar un medio. Entonces yo voy a tener ahí que el x va a ser un medio. ¿Están de acuerdo? Entonces hemos averiguado las exponentes de los dos. O sea, el x y y, ¿no? Esos exponentes no lo conocíamos, ahora nos hemos dado cuenta que los dos exponentes valen un medio. Y si valen un medio los dos exponentes, ahí está, estoy reemplazando el x por un medio, el g por un medio, ¿no? Así. Hasta ahí ya tendríamos respuesta, pero recuerda que una variable elevada al exponente un medio, esa es una raíz cuadrada, ¿no? Una variable elevada a un medio es una raíz cuadrada. Entonces acá vamos a tener raíz cuadrada de r y raíz cuadrada de g. Entonces mejor en una sola raíz cuadrada de r por g. ¿Están de acuerdo? Así sería. Por lo tanto, entonces la respuesta sería esa, ¿no? La velocidad, o sea, la fórmula empírica tendría que ser k raíz cuadrada de r por g. ¿Están de acuerdo? Esa sería la fórmula empírica. Muy bien. Entonces ahora vamos a entrar a la parte final y vamos a ver lo que es el análisis vectorial. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a salir de este PPT, le voy a mostrar el PPT de la parte de análisis vectorial y vamos a tocar ese tema, ¿ya? Me confirman si lo visualizan, aunque vamos a ver algunas preguntas. Allá Fátima. Fátima me hacía una pregunta, ¿no? Ya, entonces brevemente voy a repetir el problema. Ya el último, ¿no es cierto, Fátima? Ya, brevemente, ¿ya? Vamos a ver, brevemente, brevemente. Claro, claro. Claro, ese es un tipo de ejercicio. Claro, es un tipo de ejercicio este, ¿no? Suele presentarse bastante a los ejercicios de problemas, ¿no? No es un ejercicio donde tú vayas a reemplazar inmediatamente, ¿no? No, no es así, ¿no? Sino es para analizar y pensar un poquito, ¿no? Nada más. Ahí está, ¿no? Ahí está el ejercicio. O sea, en sí es sencillo, pero solo que tienes que concentrarte, ¿no? Porque es de acuerdo al texto, de acuerdo a la lectura, o sea, a comprender la lectura, ¿no? Porque se habla de esos satélites. Nosotros conocemos que los satélites orbitan alrededor de la Tierra, por ejemplo, y se mueven con una velocidad. Entonces, este problema dice que esa velocidad depende de dos variables, ¿no? De su distancia al centro r y de la aceleración de la gravedad, nada más. Depende de las dos. Entonces, tu fórmula tendría que estar relacionada pues con esta variable, ¿no? O sea, que la velocidad debe estar relacionada con la distancia r y con la gravedad. Pero es siempre afectado de una constante de proporcionalidad que es k, que es k. Siempre, siempre k. Así es. Porque el decir que depende significa que es función, ¿no? De esas dos variables. Ahora, tú no sabes si será 5 veces, 100 veces, 800 veces, no se sabe. Entonces, esa constante k
Es una constante proporcional. Depende de la variable, pero cuántas veces será, no sabemos. Por eso se escribe. Siempre se va a escribir así, siempre, ¿ah? La velocidad va a ser igual a k veces esas dos variables. Y para cualquier problema debe ser así siempre. Cuando te piden la fórmula empírica, dices, ah, ya, tienes esta cantidad física, ¿no? Es igual a k veces las variables que te dice que dependen. Las variables que te dice que dependen. Bueno, en este caso me dan dos nada más. El único detalle es que de las dos variables, sus exponentes x y y no lo conocemos. No lo conocemos. Entonces el objetivo es hallar los exponentes. Tú hallas los exponentes, ya tienes la fórmula empírica, que es justamente lo que hemos hecho. Y todo es por análisis dimensional. ¿Ya? Todo es por análisis dimensional. Ya, lo demás ya sería solo operativo, ¿no? Seguir las reglas de operación nada más. Ahí está, ¿ves? Seguir la regla de operación, reemplazar lo bonito, ¿no? Operar con cuidado y ya está. Y una vez que operas y llegas a esta igualdad, una vez que llegas a la igualdad, tienes que igualar los exponentes. Los exponentes de t, del tiempo t, igualan. Al igualar, te sale y igual a 1/2. Y los exponentes de L también se igualan. Igual a los exponentes de Y, pero como Y ya vale 1/2, te va a salir de X. Y como ya tienes X, entonces ya tienes X y Y, entonces ya tienes la fórmula empírica. Hasta ahí ya sería la respuesta. Porque ya tienes que X y Y valen 1/2. Hasta ahí, eso ya sería respuesta. Pero como los exponentes es 1/2, eso significa raíz cuadrada. O sea, equivale a la raíz cuadrada de R y a la raíz cuadrada de G. Son dos raíces cuadradas. Bueno, como son dos raíces cuadradas, mejor ponemos en una sola raíz, lo ponemos a R y a G. Y esa sería la respuesta. ¿Está bien? Entonces, los problemas que tienen que ver así de una variable en función a otra variable, siempre hay que poner k veces, o sea, esa variable igual a k veces las otras variables. Y esas otras variables tienen sus exponentes. Entonces, sus exponentes es lo que tú tienes que averiguar. ¿Ya? O sea, siempre va a ser así. Muy bien. Ahora vamos con la parte de análisis vectorial, ¿no es cierto? Ya vamos a compartir esto. Vamos a compartir. Ya está, ¿no? Ya está. Estoy compartiendo. Ya. Cualquier pregunta en el chat, o sea que ya en el chat. Entonces vamos a comenzar. Análisis vectorial. Vamos a trabajar con los vectores ahora. Ya, ahora sí ya está activado. Muy bien. Concretamente vamos a trabajar lo que es la adición de vectores, ¿no? O sea, la suma de vectores.
Pero también podemos hacer resta, ¿ah? También podemos hacer resta, no hay problema. Ya, esto ya les había explicado acerca de las cantidades escalares. No tienen dirección. Esto ya les había explicado. También les había explicado acerca de las cantidades vectoriales. Estas sí tienen dirección, ¿no? La velocidad es una de ellas. Lo que me interesa ahorita es que ustedes, bueno, sepan qué es un vector, ¿no? ¿Y qué es un vector, dirás, no? Bueno, simplemente es una herramienta matemática que geométricamente está representado mediante una flecha. Esa flecha que tú ves ahí, eso es un vector. Representa un vector. ¿Están de acuerdo? En este caso es el vector A. ¿Cuál es la finalidad de los vectores? Simplemente re- representar a las cantidades vectoriales, ¿no? Simplemente representar las cantidades vectoriales. ¿Por qué? A ver, cuando se hace una operación de suma, por ejemplo, en cantidades vectoriales suma, no es cualquier suma, no es una simple suma. Por supuesto que hay sumas que son simples, ¿no? Obviamente, pero cuando trabajas con cantidades vectoriales, no es solo una simple suma. Por ejemplo, una simple suma sería cuando yo sumo el tiempo, por ejemplo, 6 segundos más 2 segundos, 8 segundos. Ahí no hay mucho problema. O cuando sumo longitudes, 4 metros más 5 metros, 9 metros. No tengo ningún problema en hacer esas sumas. Sumas o restas, ¿no? Pero si estoy hablando de la velocidad y digo, un cuerpo se movía con velocidad de 5 metros por segundo. Luego de un momento, un tiempo, ahora se mueve con 8 metros por segundo. Entonces tú dices, allá, o digamos, o no se mueve, sino aumentó su velocidad en 8 metros por segundo. O sea, se movía con 5 y aumenta su velocidad en 8. Tú dices, bueno, si es 5, aumenta 8, sería 13, pues 13 sería, profesor, la velocidad que tiene el móvil. Eso hay que ponerlo en duda. ¿Por qué? Porque la velocidad tiene dirección y va a depender mucho de su dirección. O sea, si el cuerpo se movía en una dirección, en un sentido, en una dirección, con velocidad de 5, y luego aumenta en 8, sí, pero ese aumento, ¿cómo es? ¿En el mismo sentido en que se movía o se ha desviado para un lado? Si se ha desviado por un lado, ya no es 13, ya no puede sumar 5 más 8. ¿Por qué? Porque la velocidad cambió de dirección. Entonces no puedes sumar 5 más 8, te sale 13, eso ya está mal. ¿Me entiendes? Porque cambió de dirección. Entonces no puedes sumar, no puede ser, no es una simple suma, porque ahí se toma en cuenta la dirección. Entonces, ¿qué necesitas? De la teoría de vectores para hacer esa operación, para que sepas cuánto es, pero no va a ser 13. En algunos casos puede ser 13, o sea, se está moviendo con 5 metros por segundo y aumenta en 8 en el mismo sentido en que se movía. Ahí sí suma, pues, ¿no? 5 más 8 te salió 13, porque en ese mismo sentido aumenta. Pero si se desvía, ahí es diferente. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso se hace la teoría de vectores, para poder operar a cantidades vectoriales, para saber cuánto es. Bueno, un vector
tiene módulo y tiene dirección. Esos son sus elementos. El módulo es su magnitud. La magnitud está representada por la longitud. Todos los vectores tienen magnitud. Y eso se representa con su longitud. Pero también tiene dirección. Y la dirección está determinada con ese ángulo θ. También se le llama ángulo direccional. A ese angulito se le llama también ángulo direccional. Así es, por ejemplo, si ese ángulo vale 0 grados, el vector estaría dirigido a la derecha, ¿sí o no? En cambio, si ese ángulo θ es 90 grados, estaría dirigido hacia arriba. Y si es 180 grados, estaría el vector dirigido hacia la izquierda. Entonces ese ángulo es ángulo direccional. Es el ángulo que te va a decir en qué dirección va ese vector. Entonces, la dirección del vector depende de ese ángulo. ¿Están de acuerdo? Bien. Para poder hacer la operación de adición o de suma de vectores, es necesario saber qué reglas emplear. Por ejemplo, una de esas reglas es la regla del triángulo, ¿no? La regla del triángulo se aplica cuando se tiene o se cuenta con dos vectores. Básicamente dos vectores, ¿ya? Aunque acá dice, consiste en dibujar tres vectores. Claro, uno de ellos va a ser el llamado vector suma o vector resultante. Uno de ellos va a ser ese vector, ¿ya? Uno de ellos va a ser ese vector. Bien. Por ejemplo, acá tenemos dos vectores A y B, ¿no? Eh, la adición de vectores o la suma de vectores es una operación que consiste en reemplazar los dos vectores por un único vector. Y ese vector se llama vector resultante. Entonces, el objetivo sería encontrar al vector resultante. ¿Están de acuerdo? Para ello, ¿qué necesitas? Necesitas que el vector A y el vector B sean uno seguido del otro, o sea, consecutivos. Entonces, en ese sentido, tú ves ahí que estoy volviendo a dibujar el vector A y el B, y B lo estoy dibujando seguido de A. ¿Están de acuerdo? Bien, entonces, el vector resultante, que es el que va a sumar a los dos, ¿cómo se traza? Bueno, se traza del origen del vector A al extremo final del vector B. Es decir, se traza así. Así tienes que trazar. ¿Están de acuerdo? Así tienes que trazar. Ese sería el vector resultante, ¿no? Que es la suma de los dos vectores. Así debes trazar. Del origen de A al extremo final de B. ¿Ya? Ese es el vector resultante. ¿Están de acuerdo? Ahora, a lo mejor tú no lo trazas así al vector resultante. O sea, tienes el vector A, tienes el vector B, y se te ocurre a ti trazarlo hacia el otro lado. Así. No como se dice arriba, sino lo haces al revés. ¿Estás hallando la resultante? No, por supuesto que no. Será un vector C, pero no es la resultante. ¿Están de acuerdo? Ahora, si tú sumas esos tres vectores, como resultado te va a dar un valor de 0. Cuando los vectores son uno seguido del otro, es decir, uno a continuación del otro, pero forman una figura así cerrada, mira, todos son consecutivos entre sí y forman una figura cerrada. Ahí no hay resultante. En todo caso, la resultante vale 0. ¿Están de acuerdo? Vale 0 en todo caso la resultante. ¿Está bien? No hay resultante cuando tienes un conjunto de vectores, de manera que todos son uno seguido del otro, pero, ¿no? Formando una figura así, ¿no?
Como un ciclo es eso, ¿no? Como un ciclo. Entonces la suma de los tres va a ser cero. Entonces, si tú estás trazando así, no estás trazando el resultante. Si tú quieres el resultante de los dos vectores, tienes que trazar como está arriba. Y no vayas a hacer como abajo, porque la suma de los tres va a ser cero. ¿Están de acuerdo? Una regla más general de esta es la llamada la regla de polígono. La regla de polígono se aplica cuando ya se tiene tres o más vectores consecutivos. Por ejemplo, acá se está considerando cuatro vectores consecutivos, ¿no? Uno le decía al otro, hay cuatro vectores consecutivos. Muy bien, ¿cómo se determina la resultante? ¿No? Ya, entonces, ahí para determinar la resultante hay que trazar un vector del origen de A al extremo final de A. Así, similar al caso anterior, tienes que trazar así. Así, ¿ves? De esa manera, del origen de A al extremo final de D. ¿Están de acuerdo? Ese es el vector resultante, ¿no? Que es la suma de los tres, o perdón, de los cuatro. Así se traza el vector resultante, ¿no? Que es la suma de los cuatro. ¿Están de acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa si tú no trazas a la resultante como está arriba, sino lo haces al revés? O sea, lo trazas así. Ahí está, al revés. Ese ya no sería la resultante, ese sería un vector E, pero ya no es la resultante, porque lo has trazado al revés. En otras palabras, cerrado ese polígono, lo has cerrado. Arriba no estaba cerrado, ¿no? Arriba, cerrado. Estaba así, así, ese es un polígono abierto. Pero tú has trazado así la resultante, así, y ese es el resultante. En cambio abajo, ¿qué estás haciendo? Estás trazando para el otro lado así. Ya estás cerrando el polígono. Pero lo estás cerrando con el vector E. ¿Qué vas a tener acá? Vas a tener acá que si tú sumas todos los vectores, te va a dar una resultante de cero. De cero te va a dar. Cuando todos los vectores son consecutivos unos con otros, ¿entiendes? Y forman una figura cerrada, así como lo ves, entonces no hay resultante. La resultante va a ser cero. Cero. Por eso es muy importante saber trazar, ¿no? A la resultante. Y si lo hacemos al revés, vamos a tener que la suma de todos ellos va a ser cero. ¿Ok? Otra regla importante es la llamada regla de programa. Esta se aplica cuando se tiene dos vectores, como está viendo acá, ¿no? A y B, ¿no? Así deben estar. Ahí si te das cuenta, A y B no son consecutivos, ¿no? A, por ejemplo, no le sigue a B y B tampoco le sigue a A. Ambos tienen un origen común y forman un ángulo entre sí. Ahora, el nombre de la regla nace de la figura, ¿no? Que se forma, ¿no? Y ahí dice regla de programa, entonces acá lo que hay que hacer es formar un programa. ¿Cómo se forma el programa? Se traza paralela. ¿Paralelas a quién? A los vectores. Por ejemplo, esa línea que he trazado es paralela al vector B. Eso es a través, o sea, a partir de la cabeza de A, del extremo final de A, así trazo una paralela a B. Lo mismo va a ser del extremo de B una paralela A, una paralela. Y la figura que se ha formado es un parograma. Un parograma, ¿no? Por eso se llama red de parograma. Ya, ¿y cómo se traza el vector resultante? ¿Cómo se traza, no? ¿Cómo se determina? ¿Cómo se traza? Bueno, tienes que trazarlo del origen común al vértice opuesto así, ¿no? Del origen común al vértice opuesto así. ¿Están de acuerdo? Ese sería la resultante, ¿no? Que es la suma de los dos vectores. La resultante es la suma vectorial de los dos vectores. La resultante es así, ¿ya? Ahora, bueno, ahí acabaría todo, ¿no? Porque esa es una regla gráfica, lo único que tienes que saber es trazar la resultante, no tienes que trazar así, no puedes trazar de otra manera, ¿no?
Si la regla te dice que tienes que trazar así, lo trazas así. Ahora, en este caso particular, esa resultante tiene un módulo, tiene una magnitud, tiene una longitud, esa resultante. Y podemos saber cuál es esa longitud, ese módulo de esa resultante, ¿no? El módulo de resultante R, que es el módulo de la suma de los vectores, se va a calcular así. Raíz cuadrada del módulo de A cuadrado más el módulo de B al cuadrado más el doble producto de A por B por el coseno del ángulo que forma A con B. Eso es para saber qué módulo, qué magnitud, qué longitud tiene la resultante. Entonces, eso hay que hallarlo con esa forma. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué sucede si ya no lo trazamos así? O sea, ni siquiera formamos el programa, ¿no? Porque a veces, bueno, se ha visto, ¿no? Algunos alumnos se ha visto y dice, a ver, ahí está el vector A y B, traza la resultante. ¿Sabe qué cosas hacen? Hacen así. ¡Fa! Trazan así, ¿no? O sea, unen la cabeza de los dos así. Y estamos diciendo que la resultante no se traza así, sino como arriba, arriba se traza. Así como está arriba, así se traza el resultante. Pues algunos lo trazan así. Pues, ¿qué está haciendo ese vector que une las cabezas de esos dos vectores? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? Ya, entonces, ahí lo que está haciendo, lo que se está haciendo es restar a los dos vectores. Ese vector resta a los dos vectores. Resta. O sea, ese vector D es la resta de los dos vectores. Es la resta. O sea, cuando tú unes así las cabezas de los vectores, estás haciendo la resta de los dos vectores. En este caso está restando A menos B. La cabeza de D coincide con la cabeza de A, entonces está restando A menos B. Si fue al revés, la cabeza de D estuviese con la cabeza de B, entonces estaría restando B menos A. Pero cuando tú unes así las cabezas es porque estás restando, o sea, ese vector resta. Por eso es importante saber cómo trazar el grande y cómo, si lo hacemos así como abajo, eso es la resta de vectores. La resta. Y ese vector que estás viendo ahí tiene su magnitud, tiene su magnitud. Así como la resultante arriba tiene su magnitud, este vector D también tiene su magnitud. Ese vector que resta los vectores tiene su magnitud. Entonces, si tú quieres hallar la magnitud de ese vector D, la magnitud de ese vector D es la magnitud de la resta de los dos vectores. Entonces, tienes que aplicar la fórmula que ves ahí. Tú vas a decir, profesor, ¿es igualito a la de arriba? No, abajito hay un signo menos. Si uno quiere hallar ese vector D, que es la resta de los dos, voy a aplicar la fórmula de arriba, solo que con un signo negativo ahí, ¿no? Ahí dice menos 2AB coseno de θ. Ese es para hallar D. Para la suma será arriba más, pero para la resta será abajo menos. ¿Está bien? ¿Queda claro? ¿Se entiende? Bien. Otro detalle que quiero que ustedes también lo vean. Bueno, los vectores se pueden trasladar de un lugar a otro, pero siempre y cuando conserve su magnitud y dirección. Así es. Dos vectores son iguales y son iguales sus módulos y son iguales sus direcciones. Si son opuestos, los opuestos tienen el mismo módulo, tienen la misma magnitud, la misma longitud. La diferencia está en que uno va a un lado y el otro va al otro lado. Nada más, ¿ya? Los vectores opuestos, pero sí tienen el mismo módulo, la misma longitud. Cuando dos vectores son opuestos, uno siempre es el negativo del otro. Así es. Cuando dos vectores son opuestos, uno siempre es el negativo del otro. En magnitud son iguales, pues, ¿no? Las longitudes son iguales, pero siempre uno es el negativo del otro. De manera que si S menos B, si lo paso a primer miembro a sumar, voy a tener que A más B es 0. O sea, si yo sumo los vectores opuestos, los sumo vectorialmente, me va a dar una resultante de 0. Es decir, se anula. Eso se anula. Se anula. ¿Ya? Muy bien. Acá, eso es lo que me interesa.
Por ejemplo, si el ángulo entre los vectores es cero, como estás viendo ahí, A y B van en la misma dirección, el ángulo entre los dos es cero. Entonces ahí vas a obtener también una resultante, solo que esa resultante va a ser la máxima de los dos vectores. ¿Cuándo, cuándo se obtiene la resultante máxima de los vectores? Cuando el ángulo entre ellos es cero. Y esa resultante máxima tiene una magnitud que va a ser la suma de las magnitudes de los dos vectores. O sea, si A vale 8 y B vale 6, 8 más 6, 14. Entonces, la magnitud resultante sería 14. Solamente tendríamos que sumar. Ahora, en este caso, mira que A va a la derecha, B a la izquierda. Entonces, ahí el ángulo entre los vectores es 180 grados. 180 grados. En ese caso, entonces, los dos vectores van a dar una resultante mínima. Y la mínima resultante de esos dos vectores, ¿ya? Se consigue restando la magnitud del vector A menos la magnitud del vector B. Entonces se consigue de esta manera. Muy bien, entonces ahora vamos a ver los ejercicios de esta parte. ¿Ya? Vamos a dejar de compartir para pasar los ejercicios. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo pueden hacer. Vamos a ver ahora la parte de ejercicios. Ajá. Les voy a compartir si lo visualizan, si ya lo pueden visualizar, comunican. Creo que sí, ya lo pueden visualizar, me parece, ¿cierto? Ahí está. Muy bien. Entonces, ahí está el problema, ¿no? Ahí está el ejercicio, el problemita. ¿Ok? Ya. Entonces, veamos los ejercicios. Dice, se muestra un clavo empotrado en el piso. Para extraerlo se aplica dos fuerzas A y B, en magnitud de 100 y 150. Determine la magnitud de la fuerza resultante. ¿Están de acuerdo? Bueno, es para aplicar el método de programa, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque me está dando los dos vectores, ¿no? ¿Qué módulo tiene? Uno es de 100, el otro de 150 y el ángulo entre los dos es de 120. Listo, entonces paralelogramo. Primero lo dibujo, ¿no? ¿Cómo lo dibujo? Trazando paralelas, ¿no? Paralelas los vectores. Uno es paralela a un vector, el otro es paralela al otro vector. Y voy a trazar su resultante. Ya sé cómo se traza. Así se traza, ¿no? Así se traza, ¿no? Ya sé la resultante. Pero a mí me piden la magnitud de ese resultante. Entonces digo, bueno, acabo de ver, la teoría me dice que tengo que aplicar esa fórmula. Raíz cuadrada de 100 al cuadrado, más 150 al cuadrado, más 2 veces 100 por 150, por el coseno de 120, ¿no? Coseno de 120. Pero ocurre que el coseno de 120 es menos un medio. Por eso ahí está indicado menos un medio. Coseno de 120 siempre es menos un medio. Es un valor conocido. Por eso está ahí. ¿Qué hay que hacer ahora? Operar nada más, pero no. 100 al cuadrado, 10.000. 150 al cuadrado, 22.500. Pues hay que multiplicar todo lo que está ahí. 2 por 100 por 150 y por un medio te sale menos 15.000. Hay que sumar, hay que sumar. Te sale raíz cuadrada de 17.500, pero raíz cuadrada de 17.500 es 50 raíz cuadrada de 7. ¿Sí?
Así es, raíz cuadrada de 17.500 es raíz cuadrada de 50 raíz cuadrada de 7. Esa sería la respuesta a este problema. ¿Ah? Interesante, ¿no? Solamente para aplicar la regla del paralelogramo. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a ver otro ejercicio. Eso se veía sencillo, interesante, sencillo. Ahora vamos a ver este. ¿Ok? Bien. Dice, un objeto es jalado por 4 fuerzas en un plano horizontal, como se muestra, ¿no? Hoy algunos hallaron la respuesta anterior, ¿no? Del problema anterior. Muy bien, muy bien. Ya, entonces jalado dice por 4 fuerzas en un plano horizontal, como se muestra en la figura, determina la magnitud de la fuerza resultante. Ok. Considere que una unidad en el gráfico corresponde a 5 newtons de fuerza. Una unidad se refiere a que esos cuadraditos valen una unidad, pero una unidad dice que vale a 5 newtons de fuerza. Entonces 2 unidades valdría 10, pues el doble, ¿sí o no? Así hay que entenderlo de esa manera. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar acá la regla del polígono. La regla del polígono se aplica cuando los vectores están uno seguido de otro. Pero hasta ahí no hay ninguno que está seguido del otro. Entonces lo que vamos a hacer es trasladar los vectores. Solo voy a trasladar A, D y C. Primero empiezo con C. Ahí está C. El C que está bajito lo pongo arriba a continuación de B. Entonces C está a continuación de B. Y luego voy a trasladar D. Traslado D así. D a continuación de C. Ahora, ojo, cuando tú trasladas tienes que conservar su magnitud y su dirección, ¿no? Si tú ves el C de abajo, ocupa 6 cuadraditos y está en la diagonal. El C de arriba, que ya se trasladó, igualito. Está en 6 cuadraditos y ocupa la diagonal. Lo mismo sucede cuando traslado D y cuando traslado A. Se debe conservar la magnitud que tiene y la dirección que tiene. Entonces ya tienes A, D, C y B consecutivos. La resultante, ¿cómo se traza? Así, ¿no? ¿Cómo se traza la resultante? Así, ¿no? El punto inicial al punto final. Y ahí me veo que exactamente esa resultante cubre 3 unidades. Tiene una longitud de 3 unidades, ¿cierto? Ahí está, ¿ves? Tiene 3 unidades. Pero como cada unidad es de 5 newtons, 3 por 5 sería 15. Entonces la respuesta sería 15 newtons. ¿Sí o no? Sería 15. ¿Ves? Solo hemos aplicado la regla de polígono. ¿Te das cuenta? Vamos a ver el 7. Vamos a ver el problema 7. Si tiene dos vectores de magnitudes constantes, se sabe que la resultante máxima, dice, ¿no? Tiene una magnitud de 20 unidades. Y la relación entre las magnitudes es de 1 a 3, ¿no? Dice, determina la magnitud de la resultante, ¿no? La magnitud de la resultante. Ok, entonces, la teoría vimos hace un rato que para que la resultante sea máxima, los dos vectores deben tener la misma dirección. O sea, el ángulo entre los dos debe ser 0. Y por lo tanto, A y B deben estar así. Como es ángulo 0, a la derecha, B a la derecha. Y hemos visto que la magnitud resultante es la suma de las magnitudes de los dos. O sea, que quiere decir que A más B es 20. Pero como hay una relación entre la magnitud de 1 a 3, quiere decir que una magnitud, ¿no? Es el triple del otro. Una magnitud es el triple del otro.
Entonces yo estoy considerando que A es el triple de B. Puede haber considerado que B es el triple de A. No me dice quién, entonces estoy considerando que A es el triple de B. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar. Ese A es 3B. 3B más B igual a 20. De ahí te va a salir B. 4B va a ser igual a 20. De ahí despejando B es igual a 5. Entonces vamos a tener que B es 5. Y si B es 5, entonces vamos a tener que A es 15. ¿Correcto? A es 15. Ok. Ahora podemos calcular la resultante, pues, ¿no? Porque dice, determine la magnitud de la resultante mínima. ¿Están de acuerdo? Ah, y la resultante mínima, ¿cuál es? Ah, en la teoría vimos que para que la resultante sea mínima, el ángulo entre los dos debe ser 180 grados. Así que un vector para un lado, el otro vector para el otro lado. Entonces ahí vas a tener una resultante mínima. ¿Cuál será? Ahí, ¿cómo se traza? Del origen de A al extremo final de B. O sea, ese sería el resultante mínimo. En el mismo sentido de A porque A es el mayor. Entonces, en ese caso, la resultante mínima se halla restando la magnitud de los vectores. ¿Cierto? Se halla restando la magnitud de los vectores. ¿Están de acuerdo? Ah, ya. Entonces, si tú restas, entonces tendrías que restar 15 menos 5 y eso sale 10. Y por lo tanto, eso sería la respuesta. ¿No es cierto? A vale 15, B vale 5, 15 le quito 5, 10. Entonces 10 sería la resultante mínima. Y por lo tanto la respuesta. ¿Estamos? Entonces esto ya se va entendiendo un poco mejor porque tenemos la teoría. La teoría no dice eso y entonces eso aplicamos. Así es, Alexa, sale bien. Muy bien. Ese es el último de los ejercicios. ¿Está bien? Dice, un caminante deja su campamento y utilizando una brújula camina 9 kilómetros hacia el este. 9 kilómetros hacia el este. O sea, sería así, 9 kilómetros. Ahí están los puntos cardinales. Este, oeste, norte y sur. Hacia el este quiere decir a la derecha, 9 kilómetros. 4 kilómetros al norte, ya. Al norte, 4 kilómetros. El norte está para arriba, entonces 4 kilómetros para arriba. Y por último, 5 kilómetros del oeste, 53 grados al norte. Bueno, del oeste, 53 grados al norte. O sea, quiere decir que este angulito que ves ahí debe ser 53, porque del oeste hacia el norte, el ángulo que he girado es 153. Bueno, lo que está pidiendo el aquí es la misma distancia que debe recorrer para regresar, dice, al campamento. Bueno, no va a seguir por el mismo camino donde avanzó, pues, ¿no? Donde se movió, sino la distancia más corta sería que viaje en línea recta, pues, ¿no? Esa sería la distancia más corta. Y eso hay que determinar. ¿Cómo? Bueno, ahí en la figurita ahí te das cuenta, ¿no? Ahí se forma un triángulo notable, 53 y 37. Este cateto de abajo es 3, el de arriba es 4. Luego abajito del 3 tengo un rectángulo. Los lados opuestos son iguales, entonces esto de acá debe ser 4 también. Y si ese es 4, yo veo acá, como hay un rectangulito de 3, ya, ok, ya estamos en la hora, sí. Y 6, entonces acá hay un triangulito notable, mira, de 6 y 8, 6 y 8. ¿Cómo ya la distancia? Pitágoras, ¿no? Pitágoras. Tienes que aplicar Pitágoras. Y esa sería la respuesta, ¿no? Pitágoras. ¿Están de acuerdo? Bueno, para terminar, jóvenes, las claves de los ejercicios propuestos están ahí indicadas, ahí dice propuesto. La 1 la C, la 2 la C, la 3 la A, la 4 la C, la 5 la A, la 6 la A, la 7 la B. ¿Ya? Entonces eso es para que cotejen sus preguntas, ¿no? Las preguntitas que se les ha puesto en su boletín. Y yo ya me estaría despidiendo hasta la próxima sesión, hasta la próxima clase.
Eso es todo. Que pasen buenas tardes. Hasta luego.